Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la talidomida, un relato que de verdad cambió para siempre la forma en que el mundo entiende la seguridad de los medicamentos. 10.000. Quedémonos con esta cifra porque es el epicentro de toda esta historia. 10.000 vidas que quedaron marcadas para siempre. Hablamos de malformaciones muy graves como brazos y piernas mucho más cortos o incluso el subdesarrollo de órganos internos. El coste humano fue sencillamente devastador. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pudo pasar algo así? Vamos a intentar desentrañar cómo una promesa de alivio se convirtió en una auténtica catástrofe mundial. Venga, pues para entenderlo todo tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a los años 50, una época de mucho optimismo, de una fe casi ciega en el progreso científico. En ese contexto aparece la talidomida. Y claro, se presentó como la solución perfecta. Era un sedante eficaz y sobre todo parecía increíblemente seguro si lo comparabas con los barbitúricos de la época. Normal que tanto médicos como pacientes confiaran en él sin dudarlo. Y aquí llegamos a un punto que es crucial. Para comprender cómo pudo ocurrir esta tragedia, es fundamental que nos pongamos en la piel de la ciencia y la regulación de aquellos años. Fijaos en la rapidez, ¿eh? En apenas 3 años, la talidomida pasó del laboratorio a estar en las farmacias. Este ritmo de desarrollo, que hoy nos parecería una locura, era bastante habitual en la industria de la época. Y aquí está, digamos, la pieza que lo explica todo. Nadie pensó en comprobar qué efectos tenía el fármaco en un embarazo. ¿Por qué? Pues porque simplemente no era el estándar, no se hacía. Así que sus efectos teratogénicos, o sea, su capacidad para causar defectos de nacimiento, pasaron completamente, pero completamente desapercibidos. Claro, el relato da un giro muy sombrío a finales de los 50. Es cuando los médicos empiezan a ver algo muy raro, un aumento alarmante de bebés que nacían con unas malformaciones muy específicas. Y aquí es donde entran en escena dos personas clave. Por un lado, el Dr. Lenz en Alemania. Por otro, el Dr. McBride en Australia. Cada uno por su cuenta, trabajando en lados opuestos del mundo, llegaron a la misma y aterradora sospecha. El culpable era ese popular sedante, el Contergan, la talidomida. Fijaos en las fechas porque es increíble. Todo pasó en menos de 2 semanas. En cuanto las sospechas de estos dos médicos llegaron al fabricante, los acontecimientos se precipitaron. Y a finales de noviembre de 1961, el fármaco se retiró del mercado alemán. Pero bueno, la retirada del fármaco fue solo el principio. Lo que vino después fue una batalla legal en Alemania como no se había visto nunca antes. El juicio que se celebró fue, en aquel momento, el proceso penal más complejo de la historia jurídica alemana. Imaginad, 9 directivos en el banquillo, 283 días de juicio, una escala monumental. Sin embargo, al final, el juicio terminó sin una condena. El tribunal básicamente dijo que, aunque las consecuencias fueron terribles, la culpabilidad individual de los acusados era menor. ¿Por qué? Pues porque la empresa había retirado el producto bastante rápido y además no lo había promocionado específicamente para embarazadas. Así que la solución no llegó por la vía penal, sino por la civil. Se llegó a un acuerdo para crear una fundación con dinero de la empresa y del gobierno. El objetivo era dar un apoyo económico de por vida a todas las personas afectadas y a sus familias. Esta tragedia tuvo un eco global, claro, y provocó una auténtica revolución en la forma en que regulamos y probamos los medicamentos hoy en día. Y aquí tenemos que hablar de una figura clave, la doctora Frances Kelsey de la FDA en Estados Unidos. Su escepticismo, su rigor, el hecho de que no se fiara y pidiera más y más datos una y otra vez, impidió que la talidomida se aprobara allí. Con su trabajo salvó, literalmente, a incontables familias, un acto que, por cierto, le valió un reconocimiento del mismísimo presidente John F. Kennedy. Este es el verdadero legado de la talidomida. Un legado que perdura. La tragedia forzó cambios brutales. Todo el sistema que tenemos hoy para aprobar fármacos, con sus fases de ensayo, su supervisión estricta, todo eso es una respuesta directa para que una catástrofe así no vuelva a repetirse jamás. Y cerramos con esta pregunta, que sigue muy vigente. La historia de la talidomida no es solo un recuerdo del pasado. Es una lección permanente sobre la responsabilidad inmensa que supone la innovación médica. Nos obliga a estar siempre alerta, a buscar sin descanso ese equilibrio tan delicado.